José Luis, déjame entonces, yo saludo. Claro. Bienvenidos todos los presentes y también en toda Colombia. Tenemos una audiencia muy nutrida en razón de el conferencista invitado que tenemos, al igual que el tópico que nos va a tratar. Como ustedes ya saben, es el doctor José Luis Blanco, médico infectólogo de Hospital Clínics de Barcelona, el Hospital Universitario de Barcelona, quien estando en su año sabático en Sydney, Australia, tuvo la gentileza de aceptar nuestra invitación para darnos esta videoteleconferencia en el día de hoy. Así que estamos muy agradecidos contigo, José Luis. Por ahora no te estamos viendo la presentación, pero sí quiero informarles a los presentes que cuando termine la presentación podemos hacer preguntas, y también a los asistentes virtuales les ruego por favor que las preguntas que tengo, que las estamos esperando, las pueden hacer de dos maneras, o bien en la parte que dice hacer preguntas en texto, o también pueden solicitar hacerla en viva voz pidiendo el turno para que no haya simultaneidad de preguntas. Así que estaremos muy atentos. El tema que nos va a dar es un tema que es bastante controversial para nosotros en Colombia. Es muy importante, estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible en Colombia, estamos progresando, pero queremos esas guías y esa claridad que alguien con la experiencia, el dominio del tema que tiene el doctor José Luis Blanco nos puede dar. Es sobre cómo se evalúa, cómo se maneja, cómo se hace el tamizaje y cuál es el flujo de enfoque y manejo del paciente con infección por virus del papiloma humano en la población positiva para VIH. Así que, José Luis, de nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eres extremadamente amable y aquí te dejo con el público presente y el público de Colombia. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Lo primero es agradecer a Ernesto y a todo el grupo de Reviva que pues eso, hayan pensado en mí para esta presentación. Para mí es un placer, aunque estoy en el Down Under que llaman, ¿no? Aquí debajo. En cuanto Ernesto me planteó la posibilidad de participar en este seminario, no dudé un momento, aún sin saber un poco la diferencia horaria que tenía, que no es muy mala. Hace poco estuve con un advisory en España que era a las 3 de la mañana y se me hizo un poco duro. Aquí ahora os cuento que son las 10:20 de la noche, con lo cual es una hora fantástica. Entonces, como siempre, cualquier cosa que pueda hacer con compañeros en Colombia, sabéis que es un auténtico placer. En Cali, pues Ernesto, José Fernando, que estará por ahí, William... Tengo un montón de amigos ya y pues eso, que siempre es un placer. Espero que no haya despertado mucha envidia en lo de año sabático que ha dicho Ernesto. Aquí estoy trabajando duro, lo tengo que decir. Y si queréis vamos a empezar ya, o voy a empezar ya con esta presentación. Fijaros que va a ser una presentación un poco si queréis, ya lo iréis viendo, atrevida y que le he querido dar un punto un poco incluso divertido, ya lo veréis, al menos lo he intentado, pero de una forma extremadamente práctica. Sabéis que yo soy un clínico, así me defino y así me considero. En el tema del virus del papiloma humano llevo trabajando 10 años, puse en marcha el programa pues prácticamente nada más llegar de Estados Unidos, no porque hiciese HPV en Estados Unidos, pero porque era un tema que llevaba tiempo dándole vueltas, estoy hablando de hace 10 años, y creo que es de una importancia muy alta, desde el punto de vista de comorbilidades en nuestros pacientes. Yo creo que es un tema de futuro que vamos a tener que tener todos muy, muy presente. Otra cosa es, y lo decía Ernesto, es un tema controvertido. Es un tema en el que tenemos aún muchísimo por aprender, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, y eso yo creo que lo hace todavía más apasionante, pero que desde luego no podemos perder de vista. Yo creo que en Colombia que hay una calidad en el manejo del paciente VIH extraordinaria a nivel del tratamiento. No sé, desde el punto de vista del virus del papiloma, con Otto hemos comentado a veces que pues hay grupos que estáis empezando a trabajar, no sé, en Cali,
Cuando acabe un poco la presentación me contaréis, pero ya hay grupos que están empezando un poco a trabajar, pero son unos primeros pasos. Y lo que voy a hacer yo es intentar, pues eso, dar un poco mi punto de vista y de una forma, insisto, práctica y un poco voy a intentar que sea graciosa porque yo creo que lo que es ameno entra siempre mucho mejor. Y voy a empezar con una pregunta, ¿vale? Evidentemente es una pregunta que voy a lanzar al aire sobre la que no va a haber respuesta, no hay ningún programa de estos de multiple choice ni nada, únicamente quiero un poco que vosotros penséis un poco en las diferentes respuestas que os planteo en estas dos primeras preguntas y después de la presentación, que al final del todo y como conclusiones las volveré a plantear un poco para ver un poco qué idea tenéis al respecto. Entonces, ¿hasta qué punto? La primera pregunta sería, ¿hasta qué punto está indicada la puesta en marcha de un programa completo, citología y anuscopia de alta resolución? Los que no lo sepáis lo que es esto lo veremos ahora a continuación, pero un programa completo de prevención de cáncer de canal anal. Está totalmente justificada. Actualmente ya está indicado el screening completo, que incluye una citología y una anuscopia de alta resolución. ¿Pensáis que esa es la respuesta? No es necesario hacer nada. Con el tratamiento antirretroviral y la mejoría inmunológica, el problema será cada vez menor. No hay nada indicado. Por ahora no hay nada, no hay que hacer nada. Únicamente remitir al paciente al proctólogo si explica algún síntoma o por ahora no hay indicación formal de nada. Solo hay que hacer una exploración digital anorrectal en todos los pacientes. ¿Vale? Dejo ahí la pregunta en el aire y cada uno que mentalmente responda a la misma. La segunda pregunta que haría es, ¿qué haríais si vosotros en la consulta viene un paciente, un hombre que tiene sexo con hombre, que normalmente va a ser el grupo que va a estar más informado y concienciado hacia este potencial problema, ¿vale? Os dice que está preocupado por el tema del virus del papiloma humano en el canal anal, que ha oído algo al respecto, ¿vale? Y no tenéis, entiendo que la mayoría no tenéis un programa en el servicio, en el hospital, al que poder derivar. Entonces, ¿qué haríais? Decirle, oye, no te preocupes, no hay absolutamente nada que hacer, tranquilo. O, oye, mira, he oído que hay la posibilidad de hacer una citología, te voy a hacer una citología y veremos los resultados. O a lo mejor hay alguien que diría, te voy a hacer una citología y voy a hacer la determinación del virus del papiloma humano de alto riesgo a ver qué sale. Habrá quien a lo mejor lo que se plantea es hacer un tacto rectal y puede haber quien ante una pregunta así y no teniendo un programa de prevención del cáncer de canal anal diga, oye, mira, te voy a mandar al proctólogo, a los cirujanos y que ellos decidan, ¿vale? Dejo esa segunda pregunta ahí. Y ahora ya voy a pasar a la presentación. Y para la presentación vamos a ser prácticos, ¿vale? Y en la presentación vais a ver que vamos a tener dos protagonistas. Aquí el que estáis viendo en pantalla es cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotros, ¿vale? Y el primer planteamiento que vamos a hacer es, después de esta primera pregunta que he hecho, o a lo mejor en estos momentos hay muchos de vosotros que estaréis pensando, oye, a mí me gustaría, por lo que he ido informándome en congresos, en reuniones, este tema se ha tocado de alguna manera en algún momento y pues estoy interesado en poner en marcha un programa de prevención de cáncer de canal anal. Vale, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en una situación así? Pues lógicamente hablarlo con nuestro jefe de unidad o de servicio y finalmente con el director médico, el gerente o la persona un poco responsable de este tema en el hospital. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, la primera pregunta o lo primero que haríamos sería llamar a su puerta y decirle, oiga, es que tengo un problema, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo primero que va a pensar el director médico es, el problema creo que lo tengo yo, ¿no? Eso será lo que piense, pero dirá muy educadamente, oiga, pues dígame. A continuación nosotros lo que le diríamos es, quiero montar un programa de prevención del cáncer de canal anal, ante lo cual habría un silencio de qué me está contando este. Ante ese silencio lo primero que pensaríamos es, ¿qué estará pensando el director médico? ¿Qué me propones hacer? ¿De qué me está hablando este? ¿Cuánto dinero me va a costar esto?
Pero el director lo que va a hacer nuevamente de forma educada es cuánto cuesta un programa de este tipo, ¿no? Que va a ser siempre lo que cualquier responsable del hospital nos va a preguntar. Vale, continuamos y os puedo decir que he hecho el cambio en la moneda colombiana y poner en marcha o lo que necesitaríais comprar, y esta información ya la tenéis, a la hora de montar un programa de prevención de cáncer de canal anal, yo creo que con 40 millones de pesos ya se puede montar, que al cambio para mí serían unos 10.000 euros. Y luego os explicaré un poco qué es lo que es necesario. Y estoy hablando desde el punto de vista de, digamos que aparatos, material fungible. Esto es un poco lo que costaría. No penséis que es algo extremadamente caro. Ante lo cual, bueno, pues el director médico nos dirija que parece que no es muy caro. A lo mejor alguno ahí está pensando que no cree que piense eso el director médico de su hospital, pero en general, ante cualquier unidad que se pueda poner en marcha, los 40 millones de pesos es prácticamente nada. Vale, entonces, lógicamente, después de esto, ya no se escucha. ¿Y me puede explicar algo de este tema? No estoy muy puesto, no estoy muy al tanto de esto. ¿Vale? Entonces nosotros empezaríamos a explicarle, ¿no? Todo el tema del cáncer de canal anal tiene una asociación, y todos vosotros lo sabéis, tremendamente estrecha con el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus que pertenece a la familia de los papilomaviridae. Es un virus que tiene, como estáis viendo en la diapositiva, tiene en su estructura una doble cadena de DNA. Es un virus relativamente pequeño, tiene 8.000 pares de bases, que es un poquitín más pequeño que el del VIH, con un genoma que está muy bien caracterizado. Tiene unos genes que se denominan tempranos, de ahí la E de early que estáis viendo aquí, y unos genes, 2 en concreto. Los genes tempranos van a ser o 5 o 7, luego veremos en qué serotipos serían 5 y en qué serotipos serían 7, y los genes tardíos, que son los que se encargan de configurar la cápside del virus, serían L1 y L2, y son en los que se va a fundamentar la construcción de la vacuna del virus del papiloma. ¿De acuerdo? Así un poco como concepto general. Entonces estamos hablando de un virus de doble cadena, relativamente sencillo, pequeñito, 8.000 pares de bases, y con 2 grupos de genes bien diferenciados, los que se encargan de construir la cápside del virus y los que se encargan de, pues, todo el proceso transcripcional del mismo. Y dentro de estos genes tempranos, aquí os estoy señalando 2, que serían el 6 y el 7, que van a tener una especial importancia porque van a estar implicados en todo el tema de la oncogenicidad. ¿De acuerdo? Bien, los virus del papiloma humano, en función del tropismo que tengan, es decir, de la afinidad por unas células, se van a diferenciar en cutáneos o mucosales o mucocutáneos, ¿no? Los cutáneos son los que van a encargarse o van a estar implicados en verrugas y en cánceres de piel no tipo melanoma, y los mucosales van a ser los que a nosotros nos van a importar porque van a estar implicados en toda la patología genitoanal. ¿De acuerdo? Que también incluiría, y lo veremos después, otras localizaciones que están cobrando cada vez más importancia, que no es tanto a nivel del pene, donde hay epitelio escamoso, que es el susceptible de infección por el virus del papiloma humano, sino fundamentalmente a nivel de cabeza y cuello, en localizaciones en las que los carcinomas escamosos asociados al virus del papiloma están cobrando bastante vigencia. En cualquier caso, la clasificación de los virus del papiloma pueden hacerse en función del tropismo que tienen o en función del riesgo de oncogenicidad que tienen. Y es lo que estáis viendo en la parte inferior de la diapositiva. Y podemos diferenciarlos básicamente de bajo riesgo de malignidad o de alto riesgo de malignidad. Los de bajo riesgo de malignidad son aquellos que carecen de estos oncogenes E6, E7, y serían fundamentalmente el 6 y el 11, que son, como sabéis, los que están implicados en los condilomas, ¿vale? Lesiones feas, pero no malignas, en principio.
¿vale? Y los de alto riesgo son un grupo de diferentes serotipos en el que destaca fundamentalmente el 16, el 18 en segundo lugar y luego otros serotipos que estáis viendo aquí y que estarían muchos de ellos ya incluidos dentro de la vacuna actualmente, que actualmente estamos utilizando, que sería la vacuna nonavalente. ¿De acuerdo? Explicamos esto a nuestro director médico y a continuación lo primero que nos hace es decir, oye, espera un momento, pero esto no es algo, esto del virus del papiloma humano no es algo de las mujeres. Efectivamente, le vamos a decir que eso es así y le vamos a explicar un poco la historia que todos conocemos. Fijaros, esto que estáis viendo son datos de lo que es la incidencia del cáncer de cérvix en este caso los datos que os voy a presentar pertenecen a Canadá, porque son los que en la gráfica más me gustan cómo están representados porque se ven muy bien. Ya que estáis viendo cuál es la incidencia del cáncer de cérvix, y estáis viendo en diferentes grupos de edad en función de los colores, pero una incidencia de en torno a 50 casos por 100.000 mujeres año. Esto es lo que estáis viendo aquí reflejado, ¿vale? Esto es lo que ocurría. Y fijaros que en el eje de las abscisas estamos viendo los diferentes años, diferentes momentos históricos, y estos datos de incidencia son los que existían antes de que se pusiesen en marcha los programas de prevención. Toda la historia relacionada con el virus del papiloma humano empieza a partir de que esto es lo que ocurría la exploración ginecológica antes del 1900, pero donde se produce realmente un primer salto es a principios del siglo pasado, en el que Hans Hisselmann, que es un óptico, lo que hace es desarrollar el colposcopio, que es el aparato que va a permitir una visualización del cuello del cérvix, como estáis viendo a la derecha, que es la que todos conocemos, pero realmente el salto cualitativo se produce cuando un médico griego, que después de formarse en Alemania acaba migrando a Estados Unidos, que es el doctor Papanicolaou, un citólogo que bueno, pues descubrió una tinción que iba a permitir la identificación de displasias celulares, que fue el punto de partida de los programas de prevención del cáncer de cérvix, ¿no? Aquí es donde empieza un poquitín todo y a partir de ahí vamos aprendiendo cosas. Y lo primero que aprendemos es, o lo primero que descubrimos es que en el cáncer de cérvix, que tenía, como habéis visto anteriormente, una incidencia muy alta, con la incorporación del colposcopio y de la tinción de Papanicolaou, pues empezamos a trabajar, como os digo, lo que es la prevención del mismo. Y digamos que una parte muy importante de la investigación a mediados del siglo pasado, básicamente en el último cuarto del siglo pasado, se centró en buscar o en identificar un agente vírico causal del mismo. Y fijaros, como estáis viendo en estos dos artículos que os pongo aquí, que los primeros virus que se asociaron al cáncer de cérvix no fue el virus del papiloma humano. Fijaros que en estos artículos, que tienen ya unos años, son de 1974, como estáis viendo aquí, implicaron al herpes virus o implicaron tipo 1, tipo 2 en lo que es la neoplasia del cáncer de cérvix. Sí que en las piezas histológicas se identificaban lo que parecían que eran partículas vilares y inicialmente se implicaron a estos dos virus y no fue hasta unos años después, 1988, cuando ya se establece una asociación entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cérvix, ¿no? Esta es un poquitín la historia inicial. Ya a partir de aquí se ponen en marcha los programas de prevención que todos conocemos y que en cualquier caso han ido evolucionando a lo largo de los años. De hecho, los programas de screening iniciales, aquí tenemos las guías americanas del año 2003, planteaban la citología anual, que posteriormente, años después, pasó a ser cada 2 años o cada 3 años. Estamos moviéndonos del año 2003, hemos pasado al año 2011 y actualmente ya sabéis que se está planteando desde el punto de vista del screening
con la incorporación de un biomarcador virológico, como es la determinación del virus del papiloma humano de alto riesgo. Actualmente los programas de prevención en la mujer marcan que en menos de 25 años, en mujeres de menos de 25 años, en función de la historia natural que luego veremos, no es necesario hacer absolutamente nada desde el punto de vista de cribado, que en mujeres entre 25 y 30 años lo que se recomienda actualmente son citologías trimestrales, y el grupo de edad importante, que es entre los 30 y los 65 años, fijaros que hemos pasado del 2003 que estáis viendo aquí a citologías anuales a no hacer en muchos casos citología, sino únicamente una determinación del virus del papiloma humano, que en caso de ser negativo citaríamos a la mujer para dentro de 5 años. Y con esto os introduzco otro tema, y es que todo el tema de la colposcopia, todo el tema de la citología, todo el tema del screening, de todo el trabajo que había en el screening del cáncer de cérvix en la mujer, fijaros que cada vez está siendo menor el trabajo de los ginecólogos. Y como os mostraré cuando empecemos a hablar de la parte de virus del papiloma en canal anal, todo este trabajo que tenían los ginecólogos hasta hace unos años ha pasado o va a pasar a ser trabajo nuestro en nuestros pacientes. De forma que con estos programas de prevención, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que estáis viendo, lo que todos conocemos y estáis viendo en esta gráfica, que así como antes de que se pusiesen en marcha los programas de prevención, teníamos una incidencia, 50 casos, como os he dicho antes, por 100.000 mujeres año. Ahora estamos en incidencias de entre 4 y 6 cánceres por 100.000 mujeres año. Es decir, ¿qué se ha conseguido con el programa de prevención de cáncer de cérvix? Disminuir la incidencia del mismo de una forma drástica e importantísima, ¿no? Perfecto. Ante esto, lo primero que nos diría el director médico es: oiga, pero usted me está hablando del jopo, ¿no? Que me he enterado que es un poco la forma que tenéis en Colombia de lo que nosotros decimos culo, ¿no? O sea, es decir, usted me está hablando del culo. ¿Qué coño tiene que ver esto con lo que acabamos o me ha estado diciendo ahora? Bueno, el virus del papiloma le tendríamos que explicar ahora para ponerle en situación a nuestro director médico al que estamos intentando vender la necesidad de que nos financie y nos ayude con un programa de prevención de cáncer de canal anal. Lo primero que le diríamos es que bueno, pues el virus del papiloma humano es un carcinógeno humano, ¿vale? Como otros muchos virus que estáis viendo aquí, Epstein-Barr, asociado al linfoma de Hodgkin, los virus de hepatitis B y C como virus hepatotropos al hepatocarcinoma, el sarcoma de Kaposi en Castleman y en otros tipos de linfomas. Es decir, diferentes agentes infecciosos se asocian a neoplasias. Esto no es nuevo, y entre ellas, fijaros que el ano es una de las que está relacionada. Con lo cual, lo que haríamos sería inicialmente explicarle esto. A partir de ahí entraríamos más en detalle de esta asociación del virus del papiloma humano con el cáncer anal. Está clara la asociación del virus del papiloma humano con el cáncer de cérvix. Eso, de hecho, nuestro director médico nos ha dicho que era conocedor del tema, y nosotros lo que le explicamos son los datos que apoyan o que nos están diciendo de forma indefectible que hay una asociación estrechísima entre el virus del papiloma humano y el cáncer de ano. Y ahora os voy a mostrar estos datos de aquí, en los que lo que se ha hecho ha sido en cánceres anal, y aquí tenéis en otras localizaciones, vaginal, pene y vulva, se está viendo cuál es la presencia mediante hibridación in situ o la identificación de DNA del virus del papiloma humano en muestras de tumores anales y en muestras de tumores y en muestras de lesiones, de alto grado a nivel de canal anal. Si nosotros pusiésemos aquí lo mismo a nivel del cérvix, la asociación entre el cáncer de cérvix y el virus del papiloma humano, en lugar de ser de un 88%, pasa a ser de un 99%. Pensar que dentro de los cánceres anales únicamente no están los cánceres escamosos, sino que tenemos
otra histología a nivel del cáncer anal que puede justificar el mismo. De hecho, un poquito antes de venirme a Sydney, en uno de los últimos pacientes que vi una lesión fea que no era la habitual de ver y tenía un linfoma a nivel de canal anal. Es decir, hay otras neoplasias, no únicamente la neoplasia escamosa a nivel de canal anal. En cualquier caso, fijaros que la asociación del virus del papiloma humano con la neoplasia de canal anal es tremendamente importante, ¿no? ¿Cuál es la incidencia del cáncer de canal anal en diferentes poblaciones? Que es lo primero que nos preguntaría. Oiga, usted, el director médico, ¿y esto es frecuente? Pues si le damos los datos de población general, sabemos que el cáncer de canal anal es un cáncer extremadamente infrecuente. De hecho, supone un menos de un 4% de todas las neoplasias gastrointestinales. Y fijaros, y estos son datos del grupo con el que estoy, la gente del Kirby Institute aquí en Sydney, Mary Potten y todo el grupo del Kirby publicó en un Lancet Oncology en el año 2012, pues unos datos que os voy a mostrar ahora. Y aquí estáis viendo un poco la incidencia del cáncer de canal anal en personas sin infección por VIH. Y fijaros que el cáncer de canal anal es algo tremendamente infrecuente. Si nos vamos a esta gráfica de aquí, veríais que la incidencia es de 2 casos por 100.000 personas año. Es decir, tremendamente baja. Es un cáncer más frecuente en mujeres que en hombres, en población general, insisto, no con infección por VIH, con lo cual pues no parece que sea algo especialmente llamativo. De hecho, lo primero que nos diría nuestro director médico es eso. Sin embargo, cuando nos vamos a personas con infección por VIH, fijaros que esta prevalencia, que está, como os he dicho, en torno a 2,4 casos por 100.000 personas año, se aumenta de forma drástica. Si le explicamos los datos en población general, pues lo que nos va a decir, oiga, pues no veo que sea un problema muy importante porque la prevalencia es baja. A continuación le enseñaríamos, le mostraríamos los datos en personas con infección por VIH y aquí sí que se daría cuenta, y estamos hablando de prevalencias en personas con infección por VIH, pues entre 80 y 120 casos por 100.000 pacientes año. Esto es un poco los datos que tenemos en personas con infección por VIH y luego os lo mostraré de forma más clara. ¿Y qué es lo que diferencia población general de personas con infección por VIH? Pues la inmunodepresión que está asociada a nuestros pacientes. ¿Vale? Ya, pero ahora con el tratamiento antirretroviral, oiga, esto no ha mejorado. Si los pacientes empiezan ahora tratamiento antirretroviral, hasta donde yo sé, mejora su situación inmunológica y si mejora su situación inmunológica, lo mismo que han desaparecido muchas infecciones oportunistas, no ocurre lo mismo, ya que la inmunodepresión me dice que está implicada con el cáncer de canal anal, esto no ha mejorado. Pues desgraciadamente esto no ha mejorado y eso serían los datos. Continuando con la tabla que os he mostrado antes, aquí estaríais viendo, fijaros cuál es la incidencia, número de personas por 100.000 pacientes año con cáncer de canal anal en la era HART y aquí en la era pre-HART. Y fijaros que no es que haya disminuido, sino todo lo contrario. Si nos vamos a ver cuál es la prevalencia de casos, la incidencia, de casos de cáncer de canal anal en la era HART ha aumentado de forma clara respecto a lo que ocurría en la era pre-HART. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Pues esto lo podemos explicar, aquí estamos viendo, más datos, estos datos son datos de un grupo holandés donde se va viendo a lo largo del paso de los años cómo esta incidencia del cáncer de canal ha ido incrementándose. Hay algún dato un poco discordante, este es otro dato de un grupo nuevamente holandés, donde nos dice que en los últimos años parece que esta incidencia ha disminuido algo, ¿vale? Y la explicación a esto sería, aunque la recuperación de la inmunodepresión tendría que suponer una mejora desde el punto de vista de la incidencia del cáncer de canal anal, lo que ocurre es que, a pesar de que hay una mejora inmunológica, eso estaría en un lado de la balanza, pero en el otro lado de la balanza sería que nuestros pacientes
con esta mejora inmunológica viven más. Y en esta mayor supervivencia lo que traduce es un mayor tiempo de infección persistente a nivel de la mucosa anal y que estaría directamente relacionada con un mayor riesgo de cáncer de canal anal. Entonces, fijaros que en una balanza tendríamos, oye, hay una mejora en la recuperación en la situación inmunológica, lo cual tendría que traducir unos mejores datos desde el punto de vista de canal anal, pero pensar que tiene más peso el tiempo en el que se mantiene la infección persistente a nivel del canal anal, que es lo que evidentemente va a traducir o está traduciendo que a pesar de que haya una mejora inmunológica con el tratamiento de alta eficacia, el hecho de que vivan más nuestros pacientes se asocia o está relacionándose con una mayor incidencia del cáncer de canal anal por mayor tiempo de persistencia del cáncer a nivel de la mucosa. Muy bien, ante esto el director pues digo, oiga, pues sígame usted contando. Entonces, es importante pensar que todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo que nosotros, mejor dicho, estamos haciendo desde el punto de vista de programa de prevención del cáncer a nivel del canal anal, no es más que extrapolar todo lo que hemos ido aprendiendo a nivel de lo que ocurre en el cérvix de las mujeres. Tiene un comportamiento similar. Pensar que cérvix y canal anal ambos tienen un mismo origen embriológico y un mismo sustrato histológico, que es un epitelio escamoso sobre el que asienta o sobre el que se puede producir la infección a nivel por el virus del papiloma. Las historias entonces de lo que ocurre con el virus del papiloma a nivel del cérvix, parte superior de la diapositiva, y a nivel del canal anal, parte de la inferior, son bastante similares. ¿Vale? Lo primero que tiene que producirse en ambos casos es una infección. A partir de ahí, la persistencia de la infección lo que va es a provocar una serie de cambios a nivel celular dentro de lo que es el tejido, bien cérvix, bien canal anal, pero podríamos irnos tanto a pene como a cavidad oro incluso esofágica. ¿Vale? Y a partir de ahí, esa persistencia de la infección va a ir produciendo cambios citológicos que pueden ir evolucionando con el tiempo hasta llegar como estamos viendo, a un cáncer que sería el último estadio. Pero va a haber diferencias, y son diferencias que aún estamos aprendiendo. Una diferencia importante es, y que ya veréis que es clara desde el punto de vista de manejo, es que los ginecólogos son tremendamente agresivos y tienen sus motivos cuando tienen lesiones intraepiteliales a nivel del cérvix y hacen conizaciones de forma muy rápida porque en el caso del cérvix esta displasia que se produce es un camino sin retorno. Sin embargo, luego veremos que a nivel del canal anal esto no es tan así. ¿Vale? Pero vamos a centrarnos inicialmente, es decir, la historia natural es diferente, pero nos vamos a centrar ahora inicialmente en la infección. Y vamos a explicar un poco qué es lo que ocurre con la infección a nivel de canal anal. Fijaros, lo primero que tenemos que tener claros es que la infección por el virus del papiloma humano es como una constante. ¿Vale? Fijaros, es la infección de transmisión sexual más frecuente que hay. La probabilidad de que una persona se infecte a lo largo de su vida es tremendamente alta, con lo cual, y eso lo habréis vivido en las consultas de enfermedades de transmisión sexual, el que un paciente aparezca con su pareja con cara de susto diciendo, oiga, a mi pareja le han diagnosticado el virus del papiloma, ¿qué tengo que hacer yo? Pues en estos casos muchas veces les decimos, oiga, no tiene que hacer nada, cosa que inicialmente, lógicamente, les va a sorprender y a continuación les vamos a decir, oiga, antes de estar probablemente en contacto con el virus del papiloma con la pareja actual, si no es su primera pareja y ha tenido algunas parejas sexuales antes, es seguro o prácticamente seguro que ha estado en contacto con el virus del papiloma previamente. Es decir, en datos epidemiológicos, y aquí estáis viendo población americana con diferentes parejas sexuales en función de debut sexual, fijaros que pues una persona que haya tenido un debut sexual antes de los 40 años y que haya tenido, yo qué sé, entre 3 y 6 parejas sexuales, va a tener un 90% de probabilidad que haya estado en contacto con el virus del papiloma. Con lo cual, lo que está claro es que el virus del papiloma es una constante.
Y eso es algo que, pues eso, tenemos que conocer, no nos tiene que sorprender y nos tiene que servir este dato para comentárselo a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en general una persona inmunocompetente es capaz de aclarar el virus del papiloma de forma espontánea en un 99% de los casos al cabo de 2 años, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre también? Que esto no es lo mismo en personas con una inmunodepresión celular y lo veremos a continuación, ¿vale? ¿Vale? Sabemos qué es lo que ocurre a nivel del cérvix, qué es lo que ocurre a nivel del canal anal. A nivel del canal anal lo que ocurre es que el virus va a entrar por difusión o bien por relaciones sexuales anales o, cuidado, y esto es importante, no es necesario que haya relaciones sexuales anales pasivas para que el virus entre a nivel del canal anal. Sabéis que el virus está presente en las secreciones que se producen en las relaciones sexuales, sudor, semen, flujo que se va produciendo en las relaciones sexuales, y este virus puede de forma pasiva, sin necesidad de una penetración anal, aprovechar pequeñas fisuras que se producen en la mucosa, ¿vale? Para entrar e infectar las células más profundas, los queratinocitos que hay en la membrana basal de la mucosa epitelial del canal anal. Una vez que infectan estos queratinocitos, estas células más basales, se va a producir una infección inicialmente episomal. Episomal quiere decir que la infección no se va a integrar inicialmente en el DNA de nuestras células, y va a ser cuando se produzca la transcripción de todos estos virus, cuando en la diferenciación de estas células se va a producir la integración, y a partir de ahí pueden venir los problemas de displasias y de cáncer, ¿vale? Esta sería un poco la situación que se produce. ¿Vale? Respecto a la frecuencia o a la prevalencia, en este caso, del virus del papiloma humano de alto riesgo, volvemos al artículo de la gente del Kirby. Fijaros que en personas VIH negativas la prevalencia de esta infección es relativamente baja, pero cuando pasamos a hombres que tienen sexo con hombres con infección por VIH, fijaros que la prevalencia de la infección es tremendamente alta. Y esto lo retomaremos a continuación cuando hablemos de los biomarcadores y de la utilidad de los biomarcadores virales dentro del programa de prevención que podemos utilizar. Entonces, como concepto es, 1, el contacto con el virus del papiloma humano en toda persona que ha tenido un mínimo de parejas sexuales a lo largo de su vida es una constante, a pesar de la utilización del preservativo, cosa que es dura de decir, pero es así. O sea, el preservativo cubre una zona de la mucosa, pero no totalmente, con lo cual no nos va a proteger al 100% de la transmisión de la infección. Eso sí, o sea, en una pareja heterosexual en la que a ella le han diagnosticado el virus del papiloma humano, les vamos a tener que explicar que la utilización del preservativo reduce el riesgo de transmisión de la infección, aunque no lo elimina al 100%. Entonces, tenemos tasas de infección muy altas, y una cosa que es muy importante, y es esta diapositiva, que aunque farragosa os lo explico mejor de forma con 4 palabras, y es que el aclaramiento del virus del papiloma humano no es, en personas con infección por VIH, no es fácil que se produzca. Es complicado hablar del aclaramiento del virus del papiloma, porque fijaros que la persistencia en la determinación del virus del papiloma, es algo que utilicemos pruebas de biología molecular compleja, no nos puede descartar que se produzcan reinfecciones. Pensar que en nuestros pacientes, hombres que tienen sexo con hombres con infección por VIH, no es raro, y todos lo sabéis y todos lo sabemos, que tengan varias parejas sexuales. No tiene por qué ser así, pero es posible, con lo cual la reinfección muchas veces es una constante. En el estudio SPANC, del que os hablaré al final, que es un estudio que se está haciendo aquí en el Kirby en Australia, es uno de los 2 estudios potentes de historia natural de la infección y de las lesiones por virus del papiloma a nivel del canal anal, que han acabado ahora en el 2018, a finales del 2018, y estamos analizando, se verán resultados a corto plazo, ¿vale? Entonces, dentro de la historia natural hemos hablado de todo lo que es la parte de la infección y del aclaramiento del virus. Sabemos que el que se produzca la infección es absolutamente necesario para el cáncer, no solo de cérvix, sino también de canal anal, y que la persistencia de la infección a nivel de la mucosa va a favorecer que se produzcan lesiones a nivel del canal anal. ¿Y esto por qué se produce? Toda esta evolución
hacia lesiones premalignas o precursoras del cáncer de canal anal. ¿Por qué se produce? Pues fijaros, volvamos a algo que hemos hablado anteriormente, y desde el punto de vista patogénico únicamente os voy a dar este pequeño apunte. Fijaros que cuando hablábamos del genotipo del virus del papiloma, hablábamos de que dentro de los genes tempranos, los early, teníamos E6 y E7, que son los que confieren la oncogenicidad al virus del papiloma humano. ¿Y esto cómo lo hacen? O sea, fijaros que cuando sabéis que las células de nuestro organismo tienen mecanismos que nos protegen de que en un momento dado estas células empiecen a hacer una replicación descontrolada, ¿no? Que es, como todos sabéis, lo que traduce un cáncer. Un cáncer se produce porque un grupo de células deja de tener una homeostasis normal y empiezan a multiplicarse de forma absolutamente descontrolada. ¿De acuerdo? Bien, en estos mecanismos de homeostasis natural hay dos proteínas que influyen, la proteína P53 y la proteína del retinoblastoma. Serían proteínas que lo que harían sería frenar que en un momento dado nuestras células empiecen a descontrolarse, ¿vale? Entonces, lo que ocurre con estos oncogenes E6 y E7 es que actúan, interfieren con estos mecanismos reguladores de la homeostasis celular que tenemos a nivel del epitelio escamoso, frenando el freno, valga la redundancia, que suponen estos mecanismos. Si tú lo que haces es frenar o evitar algo que está frenando una replicación descontrolada, lo que va a hacer va a ser favorecer que ésta se produzca. Con lo cual, este es el mecanismo patogénico que subyace a lo que es las lesiones de alto grado, ¿vale? Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido introducir todo el tema del virus del papiloma humano y su importancia que tiene a nivel del canal anal, ¿no? Después de todo esto, parece que hemos convencido a nuestro director médico y nos dice, muy bien, ¿y a qué personas se lo vais a hacer? ¿Esto hay que hacerlo a todo el mundo? Parece un poco que los datos epidemiológicos no eran preocupantes en personas inmunocompetentes. ¿A quién se lo deberíamos hacer? Lo primero que tendríamos que saber es o conocer cuáles son los factores de riesgo del cáncer de canal anal. Y estos factores de riesgo son, como hemos repetido en esta primera parte, la infección por el virus del papiloma de alto riesgo, la inmunodepresión celular prolongada es otro factor que hemos visto que influye, y aquí incluiríamos pacientes con infección por VIH, pacientes trasplantados y otros motivos de inmunodepresión, como sería un tratamiento corticoideo crónico, con biológicos, etc. El sexo anal receptivo, evidentemente porque es un factor que, entre otras cosas, favorece la reinfección por el virus del papiloma humano, y hay otros factores que desconocemos o que al menos no tenemos tan claro. Uno sería el tabaco, que sí que incluiría yo como un factor claro, con lo cual, y estos son datos que tenemos que ir poco a poco ir cogiendo de la presentación, el tabaco, o sea, sería un argumento muy importante a la hora de, cuando hablamos con un paciente que está preocupado por el tema del cáncer de canal anal, decir, oiga, doctor, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues lo primero que puedes hacer es dejar de fumar. Y te lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque está muy claro que el tabaco es un factor relacionado, el alcohol no estaría tan claro. Entonces, en base a estos factores de riesgo del cáncer de canal anal, ¿por qué es más frecuente en personas con infección por VIH? Pues porque hay, y esto lo veremos después, en un estudio de unos canadienses, tienen muchas veces, o muchos de nuestros pacientes tienen infecciones o tienen presencia de diferentes, varios, 4 incluso en más del 80% de los casos serotipos del virus del papiloma, ¿vale? Porque hay una mayor heterogeneicidad de diferentes serotipos y que, aunque parece que hay un mejor porcentaje de virus del papiloma humano, en conjunto sigue siendo un virus muy, muy prevalente, tanto el 16 como el 18. ¿Vale? Ante esto, ¿a quién o en qué pacientes nos centraríamos en lo que es el cribado, este programa del que estamos hablando de cribado del cáncer de canal anal? Pues en varones con infección por VIH, hombres que tienen sexo con hombres fundamentalmente, aunque cualquier persona con infección por VIH, aunque no sea hombre que tenga sexo con hombre, que tenga antecedentes de infección por el virus del papiloma, que sería en mujeres patología ginecológica por HPV o en varones condilomas traducirían exposición al virus del papiloma, ya serían candidatos a este cribado.
Hombres que tienen sexo con hombres sin infección por VIH también serían candidatos, aunque la prevalencia del cáncer de canal anal es menor, pero también serían potenciales candidatos. Mujeres con patología cervical, hombres y mujeres con condilomas genitales, que hemos dicho que serían o que traducirían o que nos estarían diciendo que han estado en presencia por el virus del papiloma, o receptores de trasplantes. Y sobre estos, pues podríamos plantearnos dudas, ¿no? O al menos si sería necesario en todos estos. ¿Mujeres en todas o únicamente en aquellas que tengan lesiones a nivel vulvar más que cervical? Thin es cervix, bin es vulva, y la vulva, por su proximidad al canal anal, hace pensar que hay más probabilidad que una mujer que tenga una lesión en vulva por el virus del papiloma humano va a tener una lesión a nivel del canal anal. En hombres y en mujeres con condilomas habría que plantearse si en todos, ya iremos acotando un poco esto, y pacientes que estén en tratamiento con biológicos, pues también serían. Algo importante sería el tema de la edad, ¿vale? Y en principio pensar que el programa de cribado lo tendríamos que plantear, o nos lo tendríamos que plantear en varones de más de 35 años, ¿vale? Entre 35 y 40. Es decir, si yo me tengo que poner o me tengo que empezar a preocupar, o imaginaros que somos capaces de poner en marcha este programa de cribado, ¿quiénes serían los primeros pacientes a los que incluiríamos? Pues nos tendríamos que ir a pacientes que tienen más edad, mayores de 35 años, que tienen más o que han tenido una mayor inmunodepresión y más tiempo de infección, de inmunodepresión, con lo cual nos iríamos a aquellos que tienen un nadir de CD4 por debajo de 200, y aquellos que son fumadores. Con lo cual, fijaros que ya empezamos un poco a hacernos una idea de qué pacientes de nuestra consulta nos tendríamos que preocupar antes o incluir antes en el programa de cribado en función de los datos que tenemos. Perfecto. Ante todo lo que le estamos explicando, se le enciende la luz a nuestro director médico y nos dice: oye, espera un momento, ¿por qué no se los mandas a los cirujanos? ¿Por qué me estás tú planteando esto? Fijaros, un caso clínico que presentaba hace poco, varón con infección por VIH, 35 años, conocido desde el año 2012, con unos CD4 nadir no muy bajos, empieza tratamiento antirretroviral. Imaginaos un paciente de la consulta normal y corriente, y de repente viene un día y ha leído, ha visto, le han contado algo relacionado con el tema de su preocupación por el cáncer de canal anal y el tema del virus del papiloma. Y imaginaros que no tenemos un programa de cribado de cáncer de canal anal. Y se os ocurre remitirlo al cirujano. ¿Sabéis qué es lo que ocurriría? Pues que el proctólogo nos pondría una cara así, ¿no? Diría: ¿y qué quieres que haga yo con este hombre, ¿no? Y esto es así. O sea, pensar que porque yo lo he vivido en mi hospital y porque es una constante. O sea, como el cirujano no esté entrenado en el tema de la prevención del cáncer de canal anal, lo que nos va a decir es que ¿qué quieres que hagamos con él? Un aspecto muy importante es el que os voy a comentar ahora, y probablemente para mí sea el más importante antes de que se puedan poner en marcha programas de cribado. Fijaros, esta diapositiva la vamos a ver luego, y esto es un poco lo que traduciría el algoritmo de cribado del cáncer de canal anal, ¿vale? Sin embargo, hay un aspecto que es más importante de todo esto. Pensar que todo el programa de cribado que os estoy un poco explicando, o del que estamos hablando ahora, va a buscar prevenir o identificar las lesiones precursoras del cáncer de canal anal, pero realmente no es una herramienta que nos sirve para el diagnóstico del cáncer de canal anal. Entonces, ¿qué es lo que realmente es importante? Pues esto. Todos hemos oído alguna vez a lo largo de nuestra carrera de medicina que ese famoso dicho de que el que no mete el dedo mete la pata. Pues en el caso del cáncer de canal anal esto vamos, es de una importancia brutal, tremenda. En un centro pionero en los programas de prevención del cáncer de canal anal es el San Francisco General Hospital, y fijaros que en su página web del programa, lo primero que hace es hablar de la exploración digitoanal rectal, ¿vale? Y fijaros lo que pone en la primera frase, ¿no? Es la forma más sencilla y mejor para examinar el ano, es insertar el dedo lubricado, ¿vale? Para identificar cuidadosamente cualquier tipo de anormalidad que pueda haber en el mismo, ¿vale? Y esto es fundamental.
Y esto sí que, o sea, el que nosotros tengamos o no un programa de prevención de cáncer de canal anal más o menos evolucionado, que pueda hacer más o menos más cosas, pues el tenerlo o no tenerlo actualmente, bueno, pues lo veremos. Las guías aún no lo plantean como algo obligado, si no lo estaríamos todos haciendo porque habrían programas en nuestro país, como lo tienen los ginecólogos en el Cervix, con lo cual el no tener un programa de estos yo considero que puede ser un pecado venial, pero lo mismo que hay pecados veniales, hay pecados mortales. Y un pecado mortal para mí es no hacer un tacto rectal a un paciente que viene a la consulta, hombre que tiene sexo con hombre, una vez al año, ¿vale? Porque cualquier anomalía que nosotros podamos detectar en el tacto rectal sí que va a ser candidata y va a tener argumento como para que el paciente sea remitido al proctólogo sin que nos ponga esa cara de sorpresa. ¿De acuerdo? Dentro de los programas de screening que pueda haber o de las modalidades de screening, fijaros que está la exploración digitoanal, la citología, la determinación del virus del papiloma y la anuscopia de alta resolución. Los datos que hay de sensibilidad y especificidad dentro del programa de prevención de cáncer de canal anal en el tacto rectal no están documentadas, en la citología las veremos después, ¿vale? Pero en cualquier caso lo que actualmente estamos haciendo, y es en lo que entraremos ahora a analizar, es el tema de la citología, ¿vale? Que es un poco lo que conocemos a partir de los ginecólogos. Ya hemos dicho que lo que hemos hecho nosotros ha sido trasladar lo que han aprendido los ginecólogos a lo largo de todos los años de programa de prevención de cáncer de cervix, y lo que hemos hecho ha sido trasladarlo a nivel del canal anal, y es lo que estamos haciendo nosotros. La citología anal es una prueba muy sencilla, ¿vale? Aquí tenéis un poco a la derecha lo que es la anatomía del canal anal. Tenemos el esfínter, perdón, el periano, que serían unos 2-3 centímetros desde el margen anal hacia afuera. A partir de aquí entraría el canal anal. Pensar que el canal anal, que es lo importante, el canal anal acaba en esta zona dentada que estáis viendo, que corresponde a la zona de transición de lo que es la mucosa columnar que hay a nivel del recto con la mucosa escamosa que hay a nivel del canal anal, que es lo que estaríais viendo a partir de esta línea dentada, que sería la zona transicional, que es al final la zona más importante. A nosotros lo que nos interesaría es introducir un cepillo. La distancia o la longitud que tiene el canal anal son entre 5 y 7 centímetros, para que hagáis una idea. Lo que nosotros tendríamos que hacer es introducir un CitoBrush, que es un cepillito de citología, humedecido en agua. No podemos utilizar vaselina antes ni hacerlo con vaselina, porque eso reduciría la rentabilidad de... Nosotros lo que vamos a hacer va a ser introducir el cepillito, rotarlo, una vez que encontramos un stop que van a ser más o menos a los 5 o 7 centímetros, rotarlo ahí durante 2 minutos, con paciencia, con cuidado, pero con insistencia y firmeza, para ir recogiendo células del canal anal, que las pondríamos para mejorar la rentabilidad de la citología en un medio de transporte, y se lo mandaríamos al citólogo. ¿Cuál es el problema de la citología, que es el método de screening que tenemos? Pues el gran problema que tenemos de la citología es que tiene una sensibilidad no muy alta, pero una especificidad tremendamente baja, ¿vale? Es el test que nosotros estamos utilizando de screening, como hemos mostrado anteriormente, pero tiene un problema francamente importante a nivel de la sensibilidad y fundamentalmente de la especificidad del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos una citología a un paciente y tiene una displasia citológica de bajo grado, no podemos tener la certeza de que esa citología de bajo grado, ese ASCUS, que sería una citología, una alteración citológica de significado incierto, o incluso una citología normal, realmente traduzca una histología que no tiene que ser preocupante para nosotros. Ese es el gran problema que tenemos, que la fiabilidad de la citología no es especialmente alta. Una vez que explicamos esto, nos puede decir, oye, pues una vez que habéis hecho la citología, ¿por qué no lo mandáis ya al proctólogo? Es decir,
Oye, José Luis, yo es que no sé, no tengo montado un programa de prevención de cáncer de canal anal, no tenemos un colposcopio para hacer una anoscopia de alta resolución, pero sí que me veo, por lo que tú me has explicado, en capacidad de hacer una citología. Pensar que aprender una citología es estar un día, un rato, os diría yo, con una persona que haya hecho varias citologías y os va a explicar los 4 truquillos que tiene el hacer la citología. A partir de ahí, tú puedes decir, bueno, pues yo me encargo de hacer la citología y lo que voy a hacer va a ser mandar al paciente al proctólogo, porque una vez que tenga el dato de la citología, bueno, pues esto es lo que imaginaros que ocurría con el paciente anterior. Si hizo una citología y salió una displasia de bajo grado, ¿qué haríais en este caso? Citar al paciente al año y repetir la citología, pedir, aparte de la citología, la determinación de este virus del papiloma humano, a ver si tiene virus del papiloma de alto riesgo, remitir al proctólogo o hacer una anoscopia de alta resolución. Lo que os puedo es volver a decir cuál es la cara del proctólogo, porque a mí me la han puesto, cuando he mandado al paciente hace 12 años con una citología que había hecho, en donde había una displasia del grado que queráis, al proctólogo. Nuevamente, lo que va a hacer va a ser mirarte con la misma cara y decir, ¿qué quieres yo que haga con este paciente? O sea, insisto que si no es un proctólogo, y eso ya lo sabríais en vuestro servicio de cirugía que esté entrenado en esto, no van a hacer absolutamente nada. Va a ver el papel y va a decir, oye, ¿qué quieres que haga yo con una citología de bajo grado o con una citología de alto grado o con una citología de significado incierto? Pues no voy a poder hacer absolutamente nada. ¿Vale? Esto traduciría lo mismo que os he comentado antes. Pasaríamos entonces ahora a revisar un poco cuál es el algoritmo diagnóstico que nosotros estamos haciendo y pensar que esto es prácticamente una constante, ¿vale? Es una constante hasta aquí, luego lo veremos. Es decir, ¿qué es lo que hacemos con nuestros pacientes? En todas las unidades en las que hay un programa de cribado más o menos conformado, lo primero que hacemos es una citología. Si la citología es normal, lo que decimos al paciente es que venga dentro de un año. Quizás si tenemos la determinación del virus del papiloma junto con la citología y esta determinación es negativa, podríamos decir que viniese dentro de más tiempo, ¿vale? Pero en cualquier caso, pensar que la citología o la determinación del virus en hombres que tienen sexo con hombres con infección por VIH va a ser positiva en entre 80 y 90% de los casos, os lo digo ya, con lo cual el valor de la citología, y lo veremos después, es un poco cuestionable. Puede tener un matiz en cuanto a la determinación, en cuanto a la presencia o no de serotipo de alto riesgo, sobre todo el 16, pero en cualquier caso una citología que no es estrictamente normal debería hacerse por la baja sensibilidad y especialmente especificidad que tiene una anoscopia de alta resolución. La anoscopia de alta resolución nos va a mostrar la situación histológica de las zonas que nosotros intuimos como anómalas dentro de la visualización de la mucosa del canal anal. Si esta biopsia, si es que la hemos hecho, nos da un resultado normal, lo que vamos a hacer va a ser citar al paciente al cabo del año. Si hay una lesión de bajo grado, lo que vamos a hacer va a ser citar al paciente al cabo de un año, olvidaros de tratar las alteraciones histológicas de bajo grado. Nadie trata ni se plantea el tratamiento, nos volveríamos locos. Pensar que de todas las biopsias estas que vamos a hacer, el 40% van a ser alteraciones de alto grado, ¿vale? Si hay un cáncer, evidentemente, lo vamos a mandar al cirujano, ahora sí, pero este que va a ser el sustrato en el que nosotros vamos a manejar, pues eso, vamos a tener que actuar sobre ellos. En este paciente que hemos comentado anteriormente, se hizo una anoscopia de alta resolución, se biopsiaron 2 lesiones que informaron de condilomas, que son, los condilomas sabéis que son alteraciones de bajo grado. El condiloma está producido en principio por serotipos 6 y 11 de bajo grado de malignidad, sin oncogenes que pueden llevar al paciente a un cáncer. Y nos cuenta que el paciente, y otra de las biopsias, tienen una neoplasia intraepitelial anal de alto grado. Y la pregunta es, ¿qué haríais ahora? Pues no hacer nada y darle de alto, programar una anoscopia de alta resolución dentro de un año, o ahora sí se lo mando al proctólogo. Pues ¿sabéis qué es lo que va a ocurrir o lo que va a hacer el proctólogo después de este tercer paciente que le hemos remitido para que lo vea? Pues probablemente lo que veamos sea esto, y si lo comenta en sesión al servicio de cirugía, lo que veamos será
probablemente algo así, ¿no? Que es muy apropiado para el tema que estamos utilizando. O sea, fuera bromas, lo que sí que os voy a decir es que, insisto, el paciente, el proctólogo ni siquiera, no es que ni siquiera vaya a prestar atención a una alteración citológica que vosotros le mandéis, sino que como le mandéis una biopsia con una displasia de alto grado, no va a hacer nada. Como mucho hará una anuscopia simple, y en la anuscopia simple no va a identificar absolutamente nada. Pensar que estas alteraciones son alteraciones de evolución de la infección persistente a nivel de la mucosa y que en un tacto rectal y en una visualización simple no se va a ver absolutamente nada anómalo. Es decir, el tacto rectal de una displasia de alto grado es normal y la visualización macroscópica sin más va a ser absolutamente normal. ¿De acuerdo? Con lo cual, estamos en esta situación de aquí. Y aquí ahora lo que sí que se plantea, y esto es un tema de debate muy importante en estos momentos, es qué hacer con displasias de alto grado. ¿Tratamos o no tratamos? ¿Vale? ¿Y por qué nos planteamos el no tratar? A diferencia de lo que ocurría en la historia natural en la lesión cervical, en el caso de la lesión a nivel de canal anal, incluso lesiones de alto riesgo, sabemos actualmente que pueden regresar de forma espontánea. ¿Vale? Los datos que actualmente tenemos, así como una mujer con un CIN2 o un CIN3, en fin, le falta tiempo para una conización, está ahora muy discutido qué es lo que hay que hacer con biopsias de canal anal que muestran una lesión de alto grado. ¿De acuerdo? Este es el gran debate que tenemos en estos momentos respecto a lo que hay que hacer. Al final os presentaré los dos estudios que van a responder esta pregunta, pero ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos, publicado en el año pasado por el grupo de AIDS Malignancy Consortium Trial, que es un grupo americano que trabaja en el tema de canal anal, lo que hicieron fue un estudio, el primero que hay, estudio randomizado, controlado, en el que a un grupo de pacientes lo que hacen es tratar las alteraciones de alto grado y a otro grupo de pacientes lo que hacen es observar sin tratar. Es un estudio que se hizo a 12 años de duración y lo que ocurrió es que en el grupo de pacientes a los que se trató, al cabo de un año había habido una regresión de las lesiones de alto grado en un 60% de los casos, frente a un 30% en los que se observaban las lesiones de alto grado sin actuar sobre ellas, ¿vale? En las que había una regresión de forma espontánea, que es lo que os explicaba anteriormente de lo que ocurría. Estas lesiones pueden regresar y esta regresión espontánea se produce en un 30% de los casos. Si nosotros lo que hacemos es tratar las lesiones de alto grado, vamos a curar la lesión, pero el problema son las recidivas, que pueden ocurrir probablemente hasta en un 30-40% de los casos al cabo del año. Esta es la situación que en estos momentos existe desde el punto de vista de la evolución o cómo actuar sobre lesiones de alto grado. Vale, con todo esto que le hemos explicado, hemos convencido a nuestro director médico y ahora nos dice qué es lo que realmente necesitamos. ¿Vale? Con lo cual, en esta parte de aquí, ya estamos entrando en la parte final, nos quedará algo la parte de vacunas. Os voy a decir que es como lo que sería necesario a la hora de poner en marcha una unidad, ¿vale? Imaginémonos que estamos absolutamente convencidos de que tenemos que poner en marcha este programa. Hemos convencido a nuestro director médico qué es lo que vamos a necesitar. ¿Vale? Lo que vamos a necesitar va a depender muy mucho de cuáles son los objetivos que tenemos en esta consulta. Si básicamente lo que queremos es dar una salida al problema clínico que se nos plantea, lo que necesitaríamos sería esto que estáis viendo aquí, ¿no? Hacer counseling, hacer una exploración digitonal, hacer una citología, una anuscopia de alta resolución y tratamiento. Ahora veréis qué es lo que es necesario para hacer todo esto. Sin embargo, si queremos ir más allá, queremos hacer investigación y queremos entrenar a gente, pues entonces vamos a necesitar un colposcopio que veremos ahora más complejo o más técnicamente más completo,
Tendríamos que hablar con el comité ético para todos los estudios que pudiésemos hacer, tendríamos que ponernos en contacto, esto también tendría que ocurrir aquí, con anatomía patológica y los proctólogos del hospital para explicar qué es lo que vamos a hacer y, bueno, pues toda una serie de acreditaciones, participaciones en comité del hospital de la universidad para hacer training, para enseñar a otras personas. Entonces, para tratar a pacientes sin más con un colposcopio de este tipo, que puede costar en torno a los 4.000, 5.000 euros de segunda mano, esto sería suficiente. Si nosotros lo que queremos es enseñar y queremos hacer docencia e investigación, vamos a tener que optar por un aparato o por un colposcopio más potente, en cuyo caso nos podemos ir solo en este aparato a unos, entre 20.000 y 30.000 euros solo el aparato. ¿De acuerdo? ¿Qué más necesitaríamos? Evidentemente una consulta, un espacio físico para hacer la exploración. Necesitaríamos, aquí estáis viendo la consulta que yo tengo en el hospital. Este es un colposcopio que además ahora hemos puesto alta definición y lo hemos completado muchísimo más. Esto es un aparato que ya cuesta, pues eso, entre 30.000 y 40.000 euros. No es necesario, insisto, a la hora de manejar a nuestros pacientes. Necesitaríamos una camilla, necesitaríamos todo un material fungible con botes, con algodones, con baby Titzler, con pinzas de biopsia, con anuscopios, que sería lo que vamos a introducir al paciente a nivel del canal anal para hacer la exploración. Todo esto es algo tremendamente barato que encima puede ser reutilizable, como es el que nosotros tenemos, si tenéis, como evidentemente todos tenéis, es un autoclave en el hospital. Un cuarto de baño sería importante, un poco para que el paciente esté cómodo y pensar que no vamos a necesitar absolutamente nada más, ¿vale? A partir de ahí, la citología hemos visto cómo se hace, la anuscopia es una prueba y aquí sí que os tengo que dar malas noticias. La anuscopia de alta resolución es una prueba tremendamente complicada, o sea, mucho más complicada que la colposcopia que hacen los ginecólogos. Nosotros vamos a tener una mano siempre ocupada haciendo la exploración, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a tener que utilizar tinciones diferentes con ácido acético o Lugol, que es una tinción basada en yodo, para, a partir de aquí, identificar patrones característicos y apoyados por el colposcopio, que fijaros nos va a dar, este es el colposcopio, aquí tenéis una moneda de €1, y lo que nos va a permitir el colposcopio es llegar a este grado de definición. Fijaros esa moneda que teníamos, como cuando utilizo la mayor amplificación del anuscopio de alta resolución, voy a obtener, en este caso, fijaros, la alta definición, que es lo que se ve en esta pantalla, lo que me permite es verlo tan clarito. Si nosotros utilizamos el colposcopio que estábamos viendo anteriormente, que es este de aquí, lo que nosotros veamos a través del binóculo va a tener una definición excelente, pero lo que se vea a través de esta pantalla, como no tengáis, pues eso, un aparato de una alta definición en la imagen, va a ser imposible ver. Esto en la moneda, traducido a nivel del canal, va a daros una imagen de estas características. Fijaros, aumentando la definición, qué es lo que vamos a ver dentro del patrón. Esto que estáis viendo aquí, os describo, esto es lo que veríamos, la primera imagen que veríamos después de aplicar la tinción con ácido acético. Lo que estáis viendo en rosadito sería el epitelio columnar del recto, es decir, esta parte no nos importa, pero a partir de lo que estáis viendo en blanco sería la captación del ácido acético en la mucosa del canal anal, en el epitelio escamoso, ¿vale? La zona que hay inicialmente después de la línea dentada o la línea de transición escamoso-columnar sería la zona más complicada, y a partir de aquí, aplicando mayor incremento, podríamos ver patrones que van a ser sugestivos de alto grado de displasia, como el que estaríamos viendo aquí, que es un patrón en empedrado, ¿vale? Que cuando aplicamos el Lugol, pues nos va a dar captaciones del Lugol de forma diferente, y va a ser esta combinación de imágenes después de los dos patrones que estamos viendo, lo que nos va a sugerir que aquí haya una alteración de alto grado, de bajo grado, y que en cualquier caso, ante cualquier duda, siempre vamos a biopsiar y será el patólogo el que nos saque de dudas. ¿Cómo actuamos sobre esto? Podemos actuar antes de que se produzca la infección,
¿vale? O después de que se produzca la infección. Antes de que se produzca la infección, olvidaros. O sea, en nuestros pacientes esto no existe. O sea, nosotros vemos pacientes con infección por VIH, hombres que tienen sexo con hombre, y prácticamente todos estos pacientes van a haber tenido varias parejas sexuales a lo largo de su vida y, por lo tanto, van a estar infectados por el virus del papiloma humano. Con lo cual, digamos que no tiene sentido la vacunación frente al virus del papiloma. Entonces, el único sitio en el que podemos actuar, o el único punto en esta historia natural de la infección por el virus del papiloma en el canal anal donde podemos actuar, es en esas lesiones precursoras del cáncer de canal anal que hemos visto anteriormente, que serían las lesiones de alto grado. ¿Y cómo tratamos, cómo actuamos sobre ellas? Podemos utilizar tratamientos tópicos, como sería el tricloracético, que es un líquido que aplicaríamos una vez que hemos hecho la anuscopia y estamos identificando esas imágenes de alto grado que os he mostrado anteriormente. Lo que haríamos sería, con un algodoncito, con una torunda, aplicar con cuidado el tricloracético en esas zonas de displasia. Podríamos utilizar crioterapia, que queda básicamente para lesiones de la zona perianal. 5-fluoracilo, que se utiliza muy poco porque es bastante tóxico y lo dejamos para fracasos o pacientes con lesiones muy refractarias, o como tratamiento tópico podríamos pensar también en el imiquimod, que no tiene muy buenos resultados desde el punto de vista del tratamiento de lesiones de alto grado, pero que, bueno, algo nos puede ayudar. Realmente lo que nos sirve o lo que estamos utilizando en el tratamiento de lesiones de alto grado, una vez que identificamos la zona patológica, biopsiamos y el patólogo nos confirma, iríamos a tratarla o bien con coagulación con infrarrojos, o bien con electrocoagulación, o incluso con láser CO2, que básicamente esto sería un bisturí eléctrico con el que quemaríamos las zonas de alto grado. ¿Vale? Interesante, pero ahí es cuando nos pueden buscar un poco las vueltas, y es: ¿qué dicen las directrices nacionales o internacionales? Sería una pregunta muy lógica por parte del director médico. Es decir, oiga, ¿por qué yo tengo que poner en marcha esto? No tengo ninguna normativa por parte del Ministerio de Salud en cuanto a que lo tenga que hacer. ¿Qué es lo que dicen las directrices? Las directrices dicen poco y no se mojan mucho, ¿vale? Y no se mojan mucho por lo que veremos a continuación. Es decir, realmente el actuar sobre estas lesiones de alto grado va a mejorar el pronóstico y va a disminuir la incidencia de cáncer de canal anal. Estos datos no los tenemos. Pero también os puedo decir que estos datos tampoco los teníamos cuando se pusieron en marcha los programas de prevención del cáncer de cérvix, y nadie los ha cuestionado a continuación. Claro, ahora lo que nos están diciendo es: oiga, demuéstreme usted, por favor, que lo que usted está haciendo reduce la incidencia del cáncer de canal anal. Y esto es francamente complicado. De hecho, fijaros que en el Morbidity Mortality Weekly Report de los CDC, que es digamos que la Biblia desde el punto de vista de enfermedades de transmisión sexual, pues están diciendo, o no se están mojando mucho respecto a lo que tengamos que hacer. Y no se mojan en ninguna de las guías, son poco claras en ese sentido. Hay una recomendación de que vale la pena hacerlo, que quizá hay que hacerlo en personas con infección por VIH, pero no hay una recomendación formal. Y no hay una recomendación formal fundamentalmente porque estamos en estos momentos pendientes de estudios que os comentaré a continuación, que nos pueden un poco responder a esa pregunta. Y voy a acabar ya con la parte de las vacunas, que es un tema pues muy interesante y como muy novedoso. Las vacunas, recordad que cuando hablábamos del genotipo del virus del papiloma humano, hablábamos de que hay genes que se encargan de codificar la cápside del virus, que serán los genes tardíos, del late, L1 y L2, y son los que se van a utilizar a la hora de producir las vacunas. En el fondo, con una vacuna lo que queremos es inocular, en este caso, el germen, un virus, que permita al sistema inmunológico desarrollar una respuesta humoral, fundamentalmente, en este caso es una respuesta humoral en el virus del papiloma humano frente al agente infeccioso, pero que no produzca daño. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Producir un virus en el que únicamente exista la cápside y que toda la parte interior, que es lo que engloba todos los genes que se encargan de todo lo que es la parte transcripcional de la infección, no exista, ¿vale? Los datos de vacunas son datos muy buenos, y sabéis que hay datos de Ana Giuliano y Joel Palevsky, hechos fundamentalmente en personas jóvenes
o que hayan tenido pocas parejas sexuales en su vida. Y en el New England del año 2011, que es como el primer gran estudio que valoró en este caso la vacuna tetravalente Gardasil de MSD, lo que vio era que se reducían las lesiones, porque es la valoración que se hizo, las lesiones benignas, es decir, los condilomas en personas vacunadas comparados con personas con placebo. Actualmente lo que tenemos es una vacuna nonavalente que, aparte de contener dos serotipos de bajo grado, 6, 11, dos serotipos de alto grado, los dos más importantes, 16 y 18, contienen unos serotipos de alto grado más. Los datos, la vacuna es una vacuna que es inmunogénica, ¿vale? Y que hay datos que nos dicen que no son necesarias en chavales jóvenes no inmunodeprimidos. Podrían ser suficientes 2 dosis. En inmunodeprimidos, en gente con infección por VIH, 2 dosis no es aceptable. Es una vacuna que genera un título de anticuerpos neutralizantes bueno, superior a los que se produce ante la inmunización natural que en general se suele producir en la mayoría de los inmunocompetentes. Es decir, es una vacuna que ha demostrado ser segura e inmunogénica. Pero esa inmunidad que va a conferir la vacuna, para lo que es útil es para prevenir la infección. Cuidado, no es útil, y eso se ha visto hace muy poquito en un estudio en una CTG que se tuvo que parar por futilidad desde el punto de vista de su eficacia, es como tratamiento coadyuvante de lesiones de alto grado. Es decir, si yo tengo un paciente en el que, imaginaros, hago una determinación del virus del papiloma, no hay presencia del virus del papiloma, ha tenido pocas parejas sexuales y tiene menos de 26 años, que es en los que está indicada la vacunación, serían pacientes en los que en los que sí que valdría la pena poner una vacuna. Yo, al menos, no tendría ningún tipo de duda. Otra cosa es ese paciente que tenemos con infección por VIH, con inmunodepresión o que ha tenido una inmunodepresión, al que le hacemos o se hace una citología, una determinación de presencia del virus, y esa citología es negativa. Perdona, y esa citología es positiva y la presencia del virus es positivo. ¿Qué sentido tiene la vacunación con el virus del papiloma? Pues probablemente muy poca. O sea, probablemente no tenga mucho sentido el vacunar a este paciente. ¿Por qué? Porque la vacuna lo que nos va a dar es una inmunidad humoral, que no va a ser la que necesitamos a la hora de eliminar la infección, para la cual necesitamos, como sabéis, inmunidad celular. Con lo cual, el único sentido que podría tener es pues que si yo hago una determinación mediante una PCR de los diferentes serotipos y es positivo para el 18, pero negativo para el 16 y negativo para otros serotipos de alto grado que pueda haber, como un 31, un 36, un 45, etcétera, sería un paciente en el que podríamos pensar que, aunque no voy a hacer nada respecto a esa infección por un serotipo 18, sí que a lo mejor estoy confiriéndole inmunidad que le puede prevenir o le puede proteger frente a la infección por otros serotipos que se puedan producir en el futuro. Este es un poco, o esta sería la lógica de la vacunación con la vacuna nonavalente en pacientes infectados. De forma que, fijaros un poco lo que os comentaba, en pacientes con infección por el virus del papiloma humano, con independencia del sexo, se recomienda la vacunación a todos los menores de 26 años. Podría estar cuestionado porque yo tengo pacientes con menos de 26 años con lesiones de alto grado, incluso tengo un paciente que hizo una neoplasia de canal anal con 28 años, que es muy, muy joven. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que estaría contemplado, y ahora os estoy poniendo las guías que tenemos en España. No sé un poco qué es lo que está ocurriendo en Colombia. En España estamos vacunando a niñas entre 8 y 12 años. Tenemos ya aprobada la vacunación a los niños, aunque tengo que decir que, aunque está aprobada, no está financiada. Es interesante la vacunación de las niñas porque, por lo que se conoce como efecto rebaño,
hay una reducción, y eso se ha visto en estudios hechos aquí en Australia, de lesiones benignas en críos. Hay un estudio muy, muy bonito que se ve cómo hay una disminución de la incidencia de lesiones condilomatosas, no solo en niñas, sino también en niños, cuando los niños aún no se vacunaban en Australia, ya se vacunan, ¿vale? Y esta sería la situación que hay a nivel de vacunas. Y finalmente, comentaros 2 estudios que están actualmente en marcha. Este es un estudio australiano. Fijaros, básicamente hemos dicho que, y yo creo que no hay ningún tipo de duda, de que tenemos que preocuparnos por el virus del papiloma humano en el canal de nuestros pacientes. Yo creo que eso es importante, que está justificado el hacerlo. Y lo que está ahora en el aire es cómo tenemos que actuar frente a lesiones de alto grado. Tenemos que únicamente observarlas. Esto es lo que postulan los australianos. En Australia aquí no tratan lesiones de alto grado, sino que las observan únicamente cuando hay una persistencia y hay una sospecha de que pueda estar evolucionando eso, que es un poco subjetivo, lo mandan al cirujano, ni siquiera lo tratan con los tratamientos ablativos que os he contado anteriormente, y los datos no son malos. Ahora están analizando los datos del SPANC, en el que han cogido, han seguido a 617 pacientes durante 3 años, y han visto qué es lo que ocurre desde el punto de vista de la infección por el virus del virus del papiloma a nivel de aclaramiento, y qué es lo que ocurre con las diferentes lesiones de alto grado. Ya os comentaba que hay una regresión, Mary ha analizado al cabo del año, y hay una regresión de un 30% de las lesiones de alto grado, pero a mí me preocupa. Han tenido cánceres, pocos han tenido cánceres, pero consideran que si se hacen anuscopias tú puedes identificar en situaciones muy, muy precoces, donde no sean agresivos, únicamente han tenido 2 tumores en estadio 2 que requieren tratamientos más agresivos. En cualquier caso están preconizando eso, pero el estudio que realmente pensamos que puede responder a esta pregunta es el estudio ANCHOR. El estudio ANCHOR es un estudio que están haciendo los americanos. Es un estudio que están haciendo, que básicamente lo que han hecho, para que me entendáis, es coger a 5.000 pacientes y randomizarlos a observarlos versus tratarlos. Aquí sí que les están tratando. Pensar que en el SPANC no están tratando nada. Con lo cual estos sí que podrán responder, o no, ya veremos. Pero sí que en principio, en base a este diseño del estudio, podrían responder cuál es la prevalencia del cáncer, ¿vale? Los datos o los resultados de este estudio probablemente hasta el 2025 no los tendremos, y se va a ver cuál es la prevalencia del cáncer de canal anal en el grupo de pacientes en los que se ha tratado, y se va a comparar frente al grupo de pacientes a los que no se ha tratado. Fijaros que, hablando con Joel Palevsky, una de las cosas que nos comentaba, o que me comentaba, era que pueden tener un problema, y es que pacientes del grupo de observación y no tratamiento pueden estar incómodos por el hecho de no ser tratados, y algunos de ellos están queriendo salir del estudio para realmente ponerse en tratamiento. ¿Vale? Este es un poco el diseño del estudio que os he comentado. Y acabaría un poco como resumen, pues eso, hasta qué punto, con las preguntas que hacíamos al principio, ¿no? Hasta qué punto está indicada la puesta en marcha de un programa completo de prevención de cáncer de canal anal. Pues con todo lo que os he dicho, pues por ahora no hay una indicación formal de nada, eso es una realidad. O sea, de hecho, únicamente en el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York es en el que sí que está recomendado formalmente la inclusión de hombres que tienen sexo con hombres con infección por VIH en el programa de prevención. En la ciudad de Nueva York tiene mucha fuerza Stephen Goldstone, que es un cirujano que es el presidente de la IANS ahora, y que, bueno, pues, eso es así. Pero en el resto de los países, tú puedes decir, oiga, el argumento al director médico de, oiga, es que esto lo están haciendo en otros países. Pues puede, sí, como se entere un poco, te va a decir, oiga, esto no está en ningún programa implementado en ningún programa de salud. Sí que lo está el cáncer de cérvix, pero este no está. Y no está ni en Estados Unidos, salvo el estado de Nueva York, no lo está en Alemania, en Francia, en España, ni en Australia, que a nivel del virus del papiloma humano pienso que es uno de los países más desarrollados. Con lo cual, no hay una indicación formal, ¿vale? Entonces, si yo no he puesto aún en marcha un programa de prevención, por eso insistía tanto en eso,
O sea, hay que empezar a pensar en ello y ver cómo podemos un poco organizarnos para ello, pero lo que sí que, insisto, es pecado mortal es no hacer un tacto rectal. Porque, insisto, si hacemos un tacto rectal con mimo, con cuidado, repasando toda la circunferencia del canal anal, desde la zona de transición hasta el margen anal, y vemos cualquier tipo, palpamos, mejor dicho, cualquier tipo de anomalía, entonces sí que la remisión al cirujano es fundamental, ¿vale? Y ¿qué harías con un paciente que te comenta que está preocupado, preocupado por el tema del virus del papiloma? Aquí no, evidentemente, el mandar al proctólogo hemos visto que no va a tener ningún sentido, sino que me he equivocado aquí, sería hacer un tacto rectal para ver si, en caso de que sea anómalo, mandar al proctólogo. Y yo con esto, pues acabaría mi presentación y estoy completamente disponible para cualquier pregunta que podáis o que queráis hacerme. Muchísimas gracias, amigos. No me estaba escuchando, ahorita sí. Ahora José sí. Luis, mil gracias. Excelente, excelente la presentación. Ha sido una ilustración muy completa desde toda la parte de implementación de un programa hasta las bases científicas, la fisiopatología, el enfoque, el manejo, el screening, el tamizaje y el manejo. Muchas gracias, José Luis. En efecto, tenemos varias preguntas. Acá tenemos una audiencia presente también por internet. Yo creo que tú tienes acceso a esas preguntas, pero si me permites, para que las personas que están presentes acá, yo las estaré leyendo y todos conozcamos de qué se trata la pregunta. Quería ponerte un poquito en antecedentes en lo que es Colombia. Colombia, desde que se emitieron las guías en el año 2014, que desafortunadamente son las últimas que tenemos, se ha recomendado el tamizaje, el screening de rutina con citología anal en todas las personas, en todos los pacientes que tienen riesgo para cáncer anal y que son básicamente los pacientes que tienen, hombres que tienen sexo con hombre y también las mujeres que tienen sexo anal. Y esto se viene haciendo en Colombia ya como una norma desde hace varios años y de ahí es el enorme interés que tenemos sobre este tema, porque una vez que se estableció la pauta, han surgido una serie de inquietudes que tú has abordado de una manera muy adecuada. Una de ellas es que una vez que tenemos hallazgos anormales de la citología, nos encontramos con frecuentes barreras para lograr que sobre esta citología anal anormal se pueda lograr una intervención adecuada. En ese sentido, quería hacerte una primera pregunta que sé que la tienen todos en la punta de la lengua porque nos pasa con mucha frecuencia. Tú en el algoritmo de los pacientes, una vez que se le da citología, cualquier hallazgo anormal implicaría idealmente la resolución de la realización de la anoscopia de alta resolución, incluyendo ASCUS. ASCUS, como lo sabemos todos, es un hallazgo muy frecuente. Yo creo que tú me estás viendo allá, ¿cierto? Sí. Es un hallazgo muy frecuente en las citologías y de acuerdo a las recomendaciones de algunas guías, nosotros preferimos repetir la citología al cabo de 6 meses antes de hacer la remisión a un coloproctólogo o a la anoscopia de alta resolución. ¿Cómo ves tú esto, José Luis? A ver, no hay, en estos momentos hay muchísima investigación puesta en marcha para ver si se modifica lo que actualmente estamos haciendo. Mira, Ernesto, prácticamente todos, y cuando digo todos me refiero ya no solo a, digamos, la línea dura de tratamiento que estaría un poco personalizada en Joel Palevsky, en el grupo de San Francisco y en el grupo de Nueva York, sino incluso el grupo más conservador o los más conservadores, que son los australianos. Cualquier citología que no es completamente normal, el paciente va a una anoscopia de alta resolución, aunque sea un significado incierto. ¿Vale? Si es un significado incierto sin poder descartar alto grado de displasia, que sería el ASCH,
Por supuesto, eso se considera como un alto grado. Pero bajo grado y ASCUS, Ernesto, van todos a una anoscopia de alta resolución. Y el motivo es el que hemos comentado, de la baja sensibilidad y peor especificidad de la prueba, ¿vale? Entonces, ¿en qué se está trabajando en estos momentos? Un poco en lo que tú estás apuntando. O sea, es decir, cualquier citología anómala supone remitir a un paciente a una anoscopia de alta resolución. ¿Eso en números qué es? Joder, en números es un 60, un 70% de todos nuestros pacientes. Eso es un volumen descomunal. O sea, para que os hagáis una idea, en el clinic tenemos 5.500 pacientes en la cohorte y de estos 3.000 son hombres que tienen sexo con hombres. ¿Vosotros os imagináis que por encima de 35 años vamos a tener el orden de 2.500? ¿Os imagináis meter a 2.500 pacientes en anoscopia de alta resolución? Pensar que cuando entran no salen, ¿eh? O sea, porque todos tienen presencia de virus, todos tienen patología y es complicado. Entonces, ¿qué es lo que se está intentando en estos momentos? Ver si hay algún tipo de biomarcador que nos ayude a identificar quién de estos pacientes, especialmente ASCUS o lesiones de bajo grado, es necesario hacer una anoscopia de alta resolución. Es muy probable que la presencia del virus 16 y los algoritmos ahora, por ejemplo, con el que se está trabajando desde aquí, desde el Kirby, es ver si la identificación o la presencia de un serotipo 16 asociado a una displasia de bajo grado, pues obliga o puede permitir diferir la anoscopia de alta resolución al cabo de un año y no la tienes que hacer de forma inmediata. Pero esto que os estoy diciendo, amigos, de cómo manejar el ASCUS, no deja de ser algo que actualmente está en evaluación, pero frente a lo que no tenemos aún datos aplastantes como para recomendarlo de forma sistemática. Ahora bien, si yo tengo una situación limitada en cuanto a la capacidad para hacer anoscopias, lo que haría sería lo que os he comentado, irme a mayores de 35 años, o sea, no empezar el screening hasta que no tengan más de 35 años, centrarme fundamentalmente en pacientes con CD4 bajitos y que sean fumadores. Todos estos pacientes sí que tienen que ir a citología y anoscopia de alta resolución. Y quizá podemos ser un poquitín más conservadores en aquellos pacientes más jóvenes que puedan tener, claro, una citología ASCUS, pero con presencia o determinación de virus del papiloma. Y eso es caro. O sea, hacer de rutina la determinación de los serotipos del virus del papiloma humano es bastante caro. ¿Hasta qué punto tenemos capacidad de hacer eso si tenemos una limitación económica a la hora de hacer cosas, ¿no? No tenemos aún datos para juntar los datos citológicos con los datos de biomarcadores, ni virales, como sería la determinación de presencia del virus, ni otros biomarcadores que se han utilizado, Ernesto, como serían marcadores de proliferación celular, Ki67, P16 o incluso microRNAs a nivel de los oncogenes E6, E7 y otros que se han hecho. Ninguno de los estudios que han intentado añadir al valor de la citología o al resultado de la citología los resultados de estos biomarcadores han aumentado la sensibilidad de las pruebas. Con lo cual, tengo que decirte que desgraciadamente a fecha de hoy no podemos con seguridad quedarnos tranquilos ante una citología de ASCUS o una citología de LSIL y no hacer la anoscopia de alta resolución. O sea, estos son los datos que hay. Pensar que hay otra cosa, y con esto acabo en esta pregunta que me he extendido un poco, pero yo creo que es muy importante, y es que no es fácil la interpretación de la citología anal. Así como la citología ginecológica, cuando hablas con los patólogos, es bastante limpia, la citología del canal anal suele ser una citología en la que tienes que tener citólogos entrenados para hacer una buena interpretación de la misma, ¿eh? ¿He respondido a la pregunta, Ernesto? Sí, en efecto, muchas gracias. Creo que estaremos muy atentos a ver cómo evoluciona el concepto. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones porque nuestro sistema realmente cae dentro del escenario que plantea José Luis, y es que no tenemos una respuesta de anoscopias de alta resolución fácil. En algunas ciudades del país lo hay, pero aún así el recurso es limitado. Ernesto, Otra, perdona, porque dime. aquí sí hay un tema que es para mí muy importante. Un consejo.
Y ahora os lo digo de corazón y de verdad, y además yo tengo gente entrenándose en el hospital continuamente. Si no tenéis anuscopia de alta resolución, no hagáis citología. Este sería mi consejo, porque os voy a explicar qué es lo que va a ocurrir y seguro que os ha ocurrido. Si vosotros hacéis una citología y no tenéis posibilidad de derivar al paciente a un proctólogo que le haga una anuscopia de alta resolución, cuando tengáis el resultado de esa citología, como esa citología marque un ascus, por ejemplo, que es significado incierto, tú fíjate lo ambiguo de la terminología y la incomodidad que puede traducir eso al paciente, incluso a vosotros. O sea, oiga, usted tiene una alteración de significado incierto. ¿Ya? El paciente te mira diciendo, coño, ¿qué me está diciendo? Que esto tiene, suena mal. Oiga, explíquemelo mejor porque suena mal. Claro, si tú le mandas al paciente al proctólogo y el proctólogo te pone la cara esa diciendo, ¿qué me estás mandando a mí? ¿Qué quieres que haga yo? Y es que realmente es así. O sea, los proctólogos o conocen el tema y conocen el tema de la anuscopia de alta resolución o te va a mirar diciendo, pero yo no voy a hacer absolutamente nada con este paciente. Imagínate que eso ocurre. Entonces, tú tienes al paciente de vuelta sentado delante tuyo con cara de susto diciendo, tengo algo de significado incierto y el cirujano me ha dicho que no puede hacer nada. Entonces te va a decir, ¿y ahora qué? Y tú le tienes que decir algo. O sea, y tú no le vas a poder hacer nada. Con lo cual, yo sería tremendamente prudente, y os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, yo haría un tacto rectal a todos los pacientes. Si palpo algo que no es normal o el paciente me cuenta cualquier clínica, la que sea, entonces yo se lo mando al proctólogo y el proctólogo lo va a ver. Y además va a ser no se va a enfadar con nosotros porque es una derivación absolutamente justificada. Pero como tú le mandes al proctólogo con un papelito que ponga H-sil, L-sil, ascus o lo que sea, o sea, conocemos perfectamente a los cirujanos. No creo que sean diferentes en Colombia a lo que son en España o a lo que puedan ser en Estados Unidos o aquí en Australia. O sea, te va a mandar al paciente, pero vamos, de vuelta y encima como te vea en la cafetería por la mañana te va a decir que qué coño le has mandado tú y que no le vuelvas a mandar uno igual. Con lo cual, un poco para evitar esa situación incómoda, yo sería bastante prudente. Pondría en marcha todo, ¿vale? Y haría pues esos tactos rectales anuales. Perdonad que sea tan pesado, pero es que de verdad que no sabéis el problemón que podéis tener. Tú, imagínate ya, Ernesto, que en el papelito este pone H-sil. Y te dice, oiga, H-sil, ¿qué quiere decir? Pues nada, oiga, que usted tiene una displasia de alto grado. Coño, esto sí que ya suena mal del todo. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues, y el cirujano es que va a hacer lo mismo. Es que el cirujano te dice, oye, vale, pues como sea muy amigo tuyo, imagínate que te ligas al cirujano y te dice, va, venga, le vamos a hacer una anuscopia simple. Va a mirar eso y va a decir, chico, pues yo aquí no veo nada. O como mucho va a haber un condiloma. Como intente justificar esa citología con un condiloma, olvídate, porque no hay absolutamente nada de relación entre una cosa u otra. Con lo cual, pensaros bien qué es lo que hacéis y sobre todo, si os ponéis a hacer cosas, acotar muy bien los pacientes de riesgo que tenéis. Los pacientes de edad avanzada, inmunodepresión prolongada y fumadores. Ese es el consejo y con los que están empezando programas en España, los que he formado, es lo que están haciendo en la consulta. Yo creo que, en efecto, eso es como el resultado de la experiencia que estamos teniendo, de que estamos haciendo muchos hallazgos que no están terminando en conductas concretas y estamos generando ansiedad que en un momento dado no está siendo bien atendida. José Luis, te tengo varias preguntas en relación a vacunas, que me parece que es un tópico que para nosotros es muy pertinente porque también lo estamos haciendo. Preguntas como hasta qué edad podemos vacunar hombres y mujeres, no solamente desde qué edad, sino que ya lo sabemos desde los 8 o 9 años, sino hasta qué edad podemos vacunar hombres y mujeres, si esta regla de edad aplica igual o no a la población VIH, si es diferente la regla de la edad. También hay una pregunta, varias de estas preguntas son de la Fundación Valle de Lili, del doctor Juan Diego Vélez, incluyendo también cuál es el criterio de vacunación para los pacientes que están recibiendo terapia biológica. Presumo yo que la pregunta va en pacientes que no tienen infección con VIH, pero que van a ser sometidos a terapia biológica, a terapias con anticuerpos monoclonales. Y también dentro de este tema de vacunación,
algo comentaste, pero preguntan sobre qué hacer con un paciente que ya tiene un diagnóstico de una infección con HPV de alguna naturaleza, condilomas, displasias de bajo o alto grado o cáncer, si aún se deben vacunar o no para el papiloma. Vale. Bueno, el tema de la vacuna es un tema muy caliente ahora y sobre el que hay también o vuelve a haber mucho debate. Vamos a ver, las mujeres, al menos en España, no nos preocupan porque los ginecólogos se encargan de vacunar a todas. O sea, en principio, además eso es algo que corresponde, insisto, a los ginecólogos y los ginecólogos vacunan a todas las mujeres. O sea, no suelen tener mucho problema. Lo que marcan un poco las normas o nos dicen es que la indicación de la vacuna está aceptada cuando la edad es inferior a los 26 años. Es decir, hasta los 26 años está indicada la vacuna y eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Vale? Porque tiene cobertura por parte del Seguro Social, con lo cual, bueno, pues si el Seguro Social ha aceptado la vacunación de este grupo de población, desde luego nosotros no somos los que nos vamos a negar a ello. ¿Vale? Con lo cual, pacientes con infección por VIH, hombres o mujeres de menos de 26 años, está aprobada la vacuna. ¿Vale? ¿Qué sentido tiene vacunar cuando una persona ha estado ya expuesta al virus del papiloma? Imaginaros que hacemos una determinación del virus del papiloma y el paciente tiene una presencia de 16, ¿vale? De HPV 16. La vacuna lo que hace es estimular la respuesta humoral con anticuerpos neutralizantes frente a diferentes serotipos. Si la inmunidad del paciente, es cierto que la inmunidad que confiere la vacuna a nivel de título de anticuerpos neutralizantes es superior a la que nosotros podemos generar de forma espontánea. Pero una vez producida la infección, la inmunidad humoral que nosotros estamos activando no va a ayudar a eliminar la infección. ¿Vale? Con lo cual, desde el punto de vista de ese 16 que nosotros hemos identificado en la PCR que hemos hecho al paciente, el vacunar no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, ¿qué sentido podemos encontrarle? Podemos encontrarle el sentido de que si en esa PCR cualitativa que nosotros hemos hecho no hay una presencia de un 18, de un 31, de un 33, de otros serotipos de alto grado, podemos entender que esa vacuna sí que va a estar protegiendo que en un futuro esa persona se pueda infectar. ¿Vale? Pero si nosotros intentamos o pensamos que esa vacuna nos puede ayudar a aclarar o eliminar esa lesión de alto grado que hemos identificado en el paciente, olvídate, porque eso ya se ha visto claramente que no es así. En una CTG que se paró hace unos meses, que lideraba Tim Wilkin de Nueva York, pararon el estudio porque se vio que la vacunación no ayudaba para nada a pacientes donde había ya lesión. Con lo cual, la pregunta o todas esas preguntas que ha habido de, oye, si tengo un paciente con lesión, ¿tiene sentido? La respuesta es no. ¿Vale? Si el paciente te dice, oiga, es que yo me quiero vacunar y me voy a pagar la vacuna, pues yo, evidentemente, la máxima que tenemos que tener los médicos, que es primum non nocere, en lo que hagas, al menos que no haga daño, no le va a hacer daño al paciente. O sea, no nos preocupemos porque esa vacuna no le va a hacer daño al paciente. Ahora bien, no esperemos que esa vacuna vaya a aclarar la lesión que tiene, pero sí que podemos pensar que si esa persona no ha estado expuesto a otros serotipos de alto grado, podemos generar anticuerpos que le protejan frente a esa infección. Esa sería únicamente el racional que podríamos nosotros aplicar para decidir vacunar a ese paciente. ¿Vale? Y eso es trasladable a cualquier otra localización. Pensar que la inmunidad no es solo inmunidad que se produce a nivel del canal anal, sino a nivel de orofaringe, a nivel de pene, a nivel, pues eso, todo lo que es la parte ginecológica de mujer, ¿no? Con lo cual, yo creo que en la vacuna tenemos que tener las cosas claras,
no tenemos, yo al menos no soy proactivo a la hora de recomendar la vacuna a mis pacientes cuando estoy tratándoles por lesiones de alto grado, pero sí que de forma reactiva, si uno paciente me pregunta, le digo, pues mira, no esperes que esto te vaya a durar para lo que tienes, pero quizá te proteja frente a cosas a las que no has estado expuesto. A partir de ahí, si tú te quieres gastar 400 euros, es una vacuna que es cara, sabéis que son 3 dosis, las 2 dosis, aunque hay estudios en inmunocompetentes, que con buena generación de anticuerpos, no en pacientes con infección por VIH, y son 3 dosis que se tienen que poner pues, en mes 0, mes 1 o 2 y mes 6, exactamente. Pacientes con biológicos, pues 3/4 partes de lo mismo. Lo que pasa es que ahí nos estamos, o yo qué sé, pacientes que van a empezar tratamiento corticoideo de larga evolución que va a traducir una inmunodepresión. La vacuna, insisto, no le va a hacer daño al paciente. La cuestión es qué sentido tiene poner esa vacuna, ¿no? Es algo que está mucho más cuestionado. ¿Está aprobado en estos pacientes? No, en estos momentos no hay una aprobación o una indicación clara hasta donde yo sé en un paciente que va a recibir biológicos. Si es una mujer, insisto, los ginecólogos las van a vacunar, pero si es un hombre, si es un hombre que tiene sexo con hombres, en menores de 26 años está indicada la vacuna, ¿vale? Aunque no tengan infección por VIH. Con lo cual, si la persona que va a recibir biológicos es un homosexual, yo lo vacunaría. O sea, porque yo creo que entra dentro del grupo poblacional en el que esa vacuna está indicada. A partir de ahí, pues vuelvo a lo mismo. O sea, claro, el problema aquí, Ernesto, es que tú le puedes decir, hombre, ponte la vacuna. Claro, ponte la vacuna, pero págatela. O sea, no es que te la vaya a cubrir el sistema de seguro. Entonces, si yo le voy a decir, póntela, pero págatela tú, yo creo moralmente que tengo que tener datos y argumentos suficientes como para explicarle que tiene todo el sentido del mundo que se ponga esa vacuna. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, lo que cabe por parte del médico es una conversación con el paciente y, bueno, pues explicarle, pues eso, pues ventajas, inconvenientes que puede tener. Y insisto que inconvenientes no son, más que a lo mejor la futilidad global un poco de esa vacuna, pero no es una vacuna que dé problemas desde el punto de vista de tolerancia ni que le vaya a dar ningún tipo de problema. Muchas gracias, José Luis. Sabiendo que en donde está ya está aproximándose o ya van a ser la medianoche, quería hacerte una pequeña pregunta final porque te has referido en forma repetitiva al PCR, a la genotipificación del HPV. ¿Qué lugar le ves a esta práctica, a la realización del PCR en el tamizaje? ¿Cuándo deberíamos pensar en hacer un PCR como tamizaje? Es muy buena pregunta esa. Y fíjate que, Ernesto, nosotros no lo estamos haciendo en mi hospital. Nosotros hacemos citología, pero no hacemos determinación de la presencia del virus, a fecha de hoy. Y no lo hacemos porque cuesta mucho dinero y al final tú tienes que, con tus recursos, tomar decisiones de cómo los voy a gastar. Entonces, ¿qué ocurre? Un 90% de los pacientes, cuando menos, tienen determinación de presencia del virus. Y de esos, un 60-70% tienen más de 4 serotipos diferentes. Con lo cual, ¿en qué me va a ayudar la determinación de la presencia de virus? Yo voy a actuar en base a lo que me diga la citología, no al que exista o no exista el virus, ¿vale? Esto es como en estos momentos estamos actuando. Es muy probable, cuidado, que los datos en los que se ha utilizado un cotest, ¿no?, que es el término que utilizan los ginecólogos de determinación de citología más determinación de presencia del virus, juntar la información de las dos cosas, no ha aumentado la rentabilidad de la citología, con lo cual no parece a priori que incorporar la citología o otros biomarcadores aumenten la rentabilidad, añadir la determinación de la presencia del virus a la citología, aumente la rentabilidad a la hora de decidir en quién hacer una anoscopia de alta resolución o en quién no a la hora de identificar lesiones de alto grado, ¿vale? Sin embargo, lo que es cierto es que la presencia del serotipo 16 en una citología
es un marcador que es negativo. Y el que no esté presente es un marcador interesante. Entonces, hay ahora algunos algoritmos que se están empezando a manejar en el que están incluyendo junto a la citología la determinación del serotipo 16 y van a actuar de forma más agresiva en aquellos pacientes en los que haya presencia del 16. Piensa de todas formas que todo esto se añade algo más. El que haya una presencia del 16 en una determinación de PCR no te está asegurando que haya una infección persistente, que es realmente lo que te va a dar una lesión. Puede que sea una lesión que se vaya a aclarar de forma espontánea. Incluso en los pacientes inmunodeprimidos puede haber un aclaramiento espontáneo de una infección por el virus del papiloma. Con lo cual, todo esto lo complica un poco más y pues a lo mejor el que haya una determinación de P16Ki67 junto con un serotipo 16 te está indicando que la infección es persistente. Pensar que lo que hace realmente daño a nivel histológico es una infección persistente por serotipos de alto riesgo y fundamentalmente el 16. Con lo cual, a tu pregunta te diría, si tienes un dinero limitado, olvídate del 16. Esperemos a ver un poco qué es lo que nos dicen todos los estudios que hay actualmente en marcha a nivel de screening, acotamiento del screening en pacientes que realmente sean preocupantes. O sea, fijaros toda la complejidad que tiene esto, que hay un 30% de aclaramiento espontáneo de lesiones de alto grado. Claro, lo que nosotros tendríamos que hacer es identificar quiénes van a aclarar y quiénes no para evitar ser agresivos mediante una anoscopia, que es una prueba que no es agradable para nadie, pues eso, en una persona que va a aclarar espontáneamente. No sabemos discriminar. Es decir, es un campo apasionante porque tenemos aún muchísimo que aprender, ¿vale? Pero si yo tengo un dinero limitado, en estos momentos no haría una determinación por PCR de un 16, porque aunque puede ser interesante, pues no es lo que me va a marcar mi forma de actuar. Excelente, José Luis. Pues a ver, muchas gracias. Es verdaderamente notable la pasión con la que tratas estos temas y por eso fue que te invitamos. Y si me lo permites, quisiera hacer una última pregunta, a ver si te atreves a responderla. ¿Quién crees que va a ganar la Champions? Espero que el Tottenham, después de lo que nos hizo el Liverpool, aunque yo ya estoy de mourning, ¿no? Estoy aún de luto persistente. Ya ni ganar la Copa del Rey, Ernesto, me va a mí liberar de esta depresión endógena en la que estoy sumido desde el día del 4-0. O sea, no, menos mal que me pilló durmiendo. Es la ventaja de estar en el Down Under, ¿no? Que no te enteras de las cosas hasta que no han ocurrido. Te va a lucir muy bien tu acostumbrada pinta negra, José Luis. Muchas gracias, la verdad que sí. Hasta una próxima oportunidad y que puedas descansar. Mil gracias. Venga, chao.